Hola, epicéntricos. Hoy tenemos en exclusiva una entrevista con Humberto Campodónico, quien ha renunciado a ser presidente del directorio de Petroperú luego de 7 meses en el cargo. La petrolera estatal está en la mira de todos porque el gobierno ha tenido que inyectarle 4.000 millones de soles y darle un crédito de 500 millones de dólares para que no quiebre y para que no haya desabastecimiento de combustible en el país. Petroperú no tiene liquidez y nadie le presta dinero. Por eso el gobierno ha tenido que salvar a Petroperú. Por un lado, se ha dado esta medida y en paralelo, el presidente del directorio, Humberto Campodónico, ha renunciado al cargo. Conversamos con él en exclusiva para que nos cuente por qué ha renunciado, por qué ha sido necesario este salvataje a Petroperú y cuál es el futuro de esta empresa y también para saber lo que a muchos les preocupa. ¿Va a haber desabastecimiento de combustible? Aquí la entrevista con Humberto Campodónico. Gracias por concedernos esta entrevista, señor Campodónico. Gracias a ti, Anuska, y a todos tus televidentes internautas. A ver, la primera pregunta es, ¿por qué usted ha renunciado a la presidencia de Petroperú cuando ha sido quien ha batallado y ha planteado este rescate y este rescate a Petroperú se ha concedido por parte del Ejecutivo? ¿Por qué justamente en este momento usted renuncia? Bueno, el tema acá es un tema que tiene que ver con el hecho de un lado, llamar la atención sobre el hecho que nosotros, como por lo menos personalmente, ¿no? Como Petroperú, como presidente del directorio de Petroperú, considero que es importante darle una señal a la población y a la ciudadanía de que nosotros no somos, o sea, no vinimos para esto y no somos una empresa que alegremente, digamos, recibe el dinero, como muchas veces se dice ahora por diferentes analistas y está también en los medios de prensa, y como que a nosotros, qué bien nos cae, ¿no? Ya nos dieron 1.000 millones de dólares y Petroperú está feliz y contento, ¿no? No es así. Y por lo tanto, este tema de el aporte de capital tiene una responsabilidad política. Nosotros nunca quisimos llegar a esto, pero si hay que asumir esa responsabilidad política, yo creo que se asume. Y esa es una Petroperú, posición, perdón. Petroperú hubiese llegado a esta situación si la gestión anterior, la gestión del señor Hugo Chávez, no hubiese sido tan calamitosa como fue. Mire, todos los análisis dicen que no. En los 50 años que tiene Petroperú, desde el año 53 y desde el año 69 que fue fundada, eh, en ningún momento, a pesar de la hiperinflación, de problemas de, digamos, de estanflación, etcétera, nunca Petroperú tuvo problema de liquidez. Nunca hubo un problema de que no se podía pagar un buque. Nunca hubo un problema de desabastecimiento, ni nadie se quejó jamás de la calidad de los combustibles de Petroperú. Esto es un tema inédito. Y este tema viene por la conjunción de factores que yo le he señalado, ¿no? La confianza, mire, yo le digo, la confianza es muy importante porque los inversionistas y aquellos que te prestan dinero tienen ciertas reglas. En la bolsa de Nueva York o en las bolsas en Europa, si no tienes estados financieros auditados, no vas a poder cotizar tu bono, porque la administradora de riesgo de esos países lo que dice es, mis inversionistas van a invertir el dinero en esa empresa. Entonces, esa empresa tiene que estar transparente, tiene que tener solvencia y yo tengo que conocer de manera auditada por un auditor financiero internacional cómo se está comportando. Si es que eso no existe, entonces en ese momento esa empresa no voy a dejar que cotice en bolsa. Y eso lo que significa es eso. Y luego a nivel nacional es lo mismo, porque los comités de riesgo de los bancos, por ejemplo, los bancos más importantes del Perú, nosotros hemos ido y les hemos dicho, bueno, ábranos la línea de crédito, ya dentro de un mes, por ejemplo, salen los estados financieros auditados a fines de agosto.
y nos han dicho, mira, lamentablemente nuestro comité de riesgo tiene parámetros, tiene reglas, y vuelve cuando tengas tu DNI. Antes de DNI, no es posible que nuestro comité de riesgos te apruebe la apertura de la línea, porque desde ese punto de vista estaríamos incumpliendo con nuestros parámetros. Imagínate que le pase algo a una empresa de ese tipo y el comité de riesgos del banco va a tener que responder por esa pérdida, Claro, ¿no? porque con la Entonces, gestión de Hugo Chávez eh, eh, se va la auditora, Petroperú no audita sus cuentas, lo que usted llama DNI, sin el sí, cual nadie da líneas de crédito, y luego las calificadoras de riesgo, por no tener las cuentas auditadas, más toda la cuestión de corrupción y de denuncias en fiscalía, va bajando el crédito, bueno, va bajando la el grado de calificación de inversión. riesgo, el grado o el grado de inversión de los bonos de Petroperú hasta llevarlos a lo que son hoy, que tienen calidad de bono basura. Entonces, ustedes Bueno, pensaron que podían revertir eso más fácilmente, pero no ha sí. sido así, Ahora, lo ¿cierto? que quiero decir es que no desaparecieron tampoco completamente todas las líneas de crédito, ¿no? Incluso nosotros hemos recuperado líneas, pero no fue suficiente. Claro, o sea, Ahora, el desastre fue tal que ustedes pensaron que eso se podría revertir, pero sí, no ha sido posible revertirlo exactamente, y ha hecho falta una inyección de capital. exactamente, A ver, con esta inyección de capital, los 750 millones de dólares a principios de año, más sí, los 1.000 millones de dólares de inyección de capital de este último sí. decreto de urgencia, más los 500 millones de dólares de línea de crédito con el Banco de la Nación. Con eso va a ser suficiente para que no quiebre Petroperú. Solo va a ser suficiente si la refinería de Talara entra en producción o sea, ya está por partes, ahora podemos hablar al detalle si usted desea, en Sí. el mes de noviembre y sobre todo en diciembre. Porque eso lo que va a permitir es contar con un margen de refinación. En estos momentos Petroperú es un importador neto, o sea que importa combustibles, importa el diésel, la gasolina 90, 95, 84, el turbo, todo, porque no tiene refinería. Mientras que nuestros competidores importan crudo, petróleo crudo, lo hacen gasolina y ahí tienen un margen. Y los que lo traen de afuera, como Valero, como ExxonMobil, lo mismo, refinan en Houston o en Rotterdam o donde fuere y ya tienen el margen obtenido y tienen mayores espaldas financieras. Petroperú no las tiene en este momento porque importa el combustible casi a precio de lista y tiene que venderlo a ver si hace un pequeño descuento para poder tener, digamos, algún tipo de ganancia. Entonces, la refinería de Talara, que es una refinería que tiene una complejidad muy grande, y por complejidad no quiero decir que sea compleja como lo entendemos, sino, digamos, diversificada, con muchos Ujú. equipos, nos va a dar un margen que triplica el anterior. Y que hoy en día, por circunstancias del mercado, quién sabe cuánto dure, pero está durando, está en 30, $35 por barril debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. O sea, las refinerías han volado en ganancias en este semestre, digamos, desde Ujú. marzo del 2022. Entonces, con esos márgenes, pero ni siquiera con esos, o sea, con los normales, con los pre-Ucrania, la refinería puede evidentemente pagar las deudas que tiene y, digamos, las inversiones que necesita la Y está empresa. asegurado que Talara va a funcionar al 100%, o sea, la nueva refinería de Talara, con todos sus procedimientos, va a funcionar a partir de diciembre, va a empezar a funcionar. ¿Qué Mira, garantía tenemos de eso? a ver, nosotros, o sea, quien hace el arranque de la refinería son los constructores. Técnicas Reunidas de España, Cobra de España, los licenciantes que son los que nos han dado, a quienes les hemos comprado los equipos y nuestro supervisor. Y ese es el calendario que ellos han planteado. Y ya nos han dado varias unidades. O sea, una vez que están probadas las unidades, se las van dando a Petroperú. No solo es que Talara entre en funcionamiento, sino quién va a gestionar y va a administrar Talara y Petroperú, porque ya hemos visto que una mala gestión, o sea, los resultados de una mala gestión tienen serias consecuencias y graves consecuencias que no son fáciles de revertir. Entonces, Sí. es fundamental quién va a estar a cargo ahora de Petroperú y de Talara, porque si nuestra luz al final del túnel es Talara,
y ya tenemos un antecedente de una gestión calamitosa, ¿qué tendría que suceder para que eso estuviera en buenas manos? Bueno, a ver, em, como ya dije hace un momento, desde mi punto de vista, el hecho de señalarle a la ciudadanía que un aporte de capital es un costo bastante grande, que no estábamos dispuestos a pedir, pero que tuvimos que hacerlo, tiene que ser señalado a la población y a mí me parece que esa, digamos, esa responsabilidad política se tiene que asumir. Ahora, nosotros en el directorio de Petroperú hemos planteado un proyecto, o sea, hemos preparado un proyecto de ley que el directorio ya lo aprobó, pero el directorio no es el Congreso, ¿no? En el cual se establece la elección meritocrática y transparente de los miembros del directorio, incluido su presidente. ¿Eso ya está en el Congreso? ¿Ese proyecto de ley ya está en el Congreso? No está en el Congreso todavía, se ha enviado al ministerio. El tema que nosotros hemos querido dejar es, digamos, el hecho que no queremos que se vuelva a repetir lo anterior. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y la siguiente es, ¿me van a seguir quitando plata de otras cosas para inyectar a Petroperú colocando a gente incapaz, ¿no? Como el señor Hugo Chávez al frente? Y la otra pregunta que tiene el ciudadano es, la cuestión de desabastecimiento, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿No? O sea, se ha inyectado el dinero, pero ¿cuánto va a tardar en estar el combustible aquí? Porque Petroperú tiene la responsabilidad de abastecer el 40% del diésel que se consume en el Sí, Perú y el 55% del mercado de gasolinas. Y además Petroperú abastece en los lugares más alejados también. bueno, eso es exacto. Por ejemplo, en la selva, el operador mayoritario, si no el único, en Loreto, en Madre de Dios, en San Martín, Amazonas, en Puno incluso, es Petroperú, ¿no? Uh-huh. Que llega ahí donde no llegan los otros y durante años en toda esa zona de la Amazonía no se devuelve, o sea, no se paga IGB Así por un es. convenio de ¿Va a Fujimori. haber combustible con esta inyección de dinero o va a demorar 20 o 30 No, días no, en que no, a llegue ver, el yo combustible? quería ir a eso, porque Sí, ya. sí. Mira, yo he hablado hoy día con el personal de Petroperú, justamente antes de venir a esta entrevista, y ya se han girado las órdenes de pago a los buques. Ya los buques están descargando el combustible en Conchán, en Matarani y en Talara, ¿no? Hay uno que va a entrar al Callao. Te ahorro los Sí, detalles, sí, pero una vez que eso esté desembarcado, va a los tanques y de ahí a las camiones cisterna, ¿no? Y el fin de semana o el lunes o martes ya está todo resuelto e incluso con exceso de inventarios, porque una de las cosas que pide el decreto de urgencia que da el aporte de capital es que se recuperen los niveles de inventarios, o sea, existencias de 15 días que no claro, se tocan el para stock, claro. justamente los momentos en los cuales puede haber algún tipo de problema. Entonces yo le digo, esto ya están las órdenes, ya están los buques descargando y va a haber combustible. Este es un problema de cortísimo plazo y es verdad que es lo que más preocupa a la ciudadanía, ¿no? Y si yo puedo decir algo es que este momento del desabastecimiento es justo el momento en el cual yo he presentado mi renuncia, ¿no? Y a veces esta puede ser amplificada o puede ser mal entendida porque ha sido en el momento de este desabastecimiento, ¿no? Y mi planteamiento va mucho más allá que eso. O sea, no es que yo ignore, eso es lo que hemos venido monitoreando todo el tiempo, ¿no? Eso está listo. Es el tiempo de, como le decía, el tema del aporte de capital y, digamos, de la responsabilidad que uno tiene para ello. Ahora, eh, solamente quiero decir que el debate, bueno, y tienes razón en el hecho de cómo es que esto se va a gestionar, ya lo hemos hablado, Sí, pero introducir el debate para tratar de ver que exista un consenso sobre la empresa es muy importante. No se va a lograr en lo inmediato, no es un tema de cortísimo plazo, pero el Perú no debe estar todo el tiempo diciendo la privatizo, no, la guardo y peleando unos con otros a ver quién se impone al otro.
No existe eso en Brasil, en Argentina, no existe en Colombia, en México, en Ecuador, en Bolivia. Pero lo que no puede ser es que una mala gestión eh, al Estado, a las arcas del Estado, es decir, a todos, nos cueste 8.500 millones de soles. Eso es lo que no... Entonces, con ese antecedente, ya todo el mundo tiembla con lo que puede pasar en adelante, ¿cierto? Porque eso es Comprendo inadmisible y perfectamente. tendría Y que haber ese, a consecuencias. ver, Anuska, o sea, yo lo comprendo perfectamente y lo que estoy diciendo acá, y quizás tenga que frasearlo de una mejor manera, el tema es que mi preocupación y en realidad lo que motiva mi renuncia es decir, oiga, tiene que haber un responsable de esto. O sea, no puede ser que esa cifra esté dando vueltas, ¿no? Y no es que esté dando vueltas, está ahí esa Pero cifra. usted, ¿por qué Y, se siente el y el tema responsable si es usted que si heredó el nosotros no problema? pero si nosotros no lo entendemos, tenemos que entender que eso no se puede volver a repetir. De este dinero de este dinero de todos que se ha inyectado para que no quiebre Petroperú, ¿este dinero va a ir para financiar Talara o va a ir solo para comprar combustible, para abastecer de combustible al Perú? Bueno, sí, ha habido diferentes preguntas y dudas acerca de este tema y queda claro, lo puedo decir porque lo hemos conversado, que todo el dinero va íntegramente para el pago de las deudas que hay a los embarcadores que traen el combustible. Ni un solo dólar va para la refinería de Talara, número uno. Y número dos, todo el dinero además lo maneja el Banco de la Nación. Se ha establecido una línea directa con el banco, aparte de las líneas de crédito, una línea directa en la cual Petroperú ordena que se le pague a tal barco o a tal armador, y entonces el Banco de la Nación activa la línea y le paga. Pero Sí. otro tema para terminar es el tema de los lotes petroleros, que ya está terminando ahora el plazo que tenían, ¿no? Los contratos. ¿Qué va a hacer Petroperú con esos lotes? Bueno, nosotros siempre hemos planteado y ya hemos hecho un planteamiento en el directorio de que la política de Estado en materia petrolera en esa zona tiene que alinearse para satisfacer esos intereses, porque ese petróleo cuando revierta, esas reservas son del Estado, así está especificado en la ley desde siempre, y tienes al lado una refinería que compra todo ese petróleo. Entonces, así como hay un margen de refino, hay un margen en la renta petrolera, que es en el petróleo mismo, ¿no? Te cuesta producirlo de repente 25, 30, 35 dólares por barril y se puede vender a 80 o 90 o 100. Entonces, Petroperú tiene que participar de ese margen, porque de todas maneras somos compradores, sí o sí, de ese petróleo, que la refinería está ahí porque ahí está el petróleo. Entonces, el planteamiento es que Petroperú participe, no decimos mayoritariamente, minoritariamente, pero digamos con un 45, 49% en esos lotes, que además ya están en marcha, no necesitan exploración, que es de riesgo, sino que están en explotación, ¿Qué que lotes no es de son riesgo. exactamente? ¿Qué número de lotes son? Es el lote 204 y 205, se acaban de unificar y Perupetro va a sacar adelante una licitación, creo que en el próximo mes de enero o de O febrero. sea, eso Entonces, es... la participación de Petroperú en esos lotes le daría una renta petrolera adicional a la que le da la refinería. Y eso permite decir que la empresa como tal ya está en camino de estabilizarse. Y no solamente eso, sino que en el decreto de urgencia también está que hay que valorizar los activos de Petroperú, o sea, sobre todo, digamos, la refinería nueva y todo lo que tengamos. ¿Para qué? Para que con esa valorización pueda establecerse la venta de una oferta pública de acciones, ¿no? Nuevas acciones que puedan comprar inversionistas privados, que de esa manera también van a participar en el directorio y van a estar en los comités de
contratación de personal, en los comités de compras, en los comités de inversiones, y evidentemente eso va a mejorar la eficiencia de la empresa. Intentó pegar un plato que no había roto y que está roto en 1000 pedazos. Solo que Bueno, Petroperú, si colapsa y quiebra Petroperú, significa un quiebre para la economía del país. eso es Porque exacto. si no hay combustible, suben los precios de todo, desde las papas hasta de cualquier manufactura, ¿no? Ese es el problema. Exacto, y yo te puedo añadir, como ya lo había dicho, que en casi toda la selva y buena parte de las zonas de la sierra, quien llega es Petroperú. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias también. Hasta luego.